Esto es el Catatumbo, ¿no? Esa zona es jodida, ¿no? Me han dicho. Una guerrillera. Eso me han dicho. Me regaló una requisita, macho. ¿Una qué? Una requisita. ¿Qué es una requisa? Ah, un buscar. Busca. ¿Qué pasó? Mototribu, ¿no? Sí. Ah, qué gonorrea, pero... Nos vamos de Mompós. Vámonos antes de que me ase como un pollo frito, que estoy asfixiadísimo, tío. Qué calor. Mira, 40 grados me marca la moto. Perfecto para las hemorroides. Es que tengo que decir una cosa muy importante antes de que me vaya de Mompós. Han vuelto. Mis hemorroides are back. Y son tan personales que he decidido darles un nombre. María y Antonieta. Lo cual en conjunto hacen que sean María Antonieta. Voy a pasear María Antonieta por todo Colombia y por Centroamérica. Me parece tremendo el mundo en el universo que creaste aquí encima. Es un microcosmos, ¿verdad? Por acá, bienvenido siempre y ahí seguimos en contacto. Sumo Mompós a la lista de pueblos que dejaron huella en mí, en gran parte debido a las personas que he conocido. Abundio, un gustazo. Cuídese mucho. Hasta luego. ¡Que viva la cumbia! ¡Que viva la cumbia! ¡Que viva la cumbia! Y que viva Colombia. Tras cruzar la extremadamente infernal depresión momposina, una cuenca hidrográfica de casi 25.000 kilómetros cuadrados, puse rumbo al norte de Santander hacia la región del Catatumbo, una zona de Colombia muy caliente, pero caliente no en el mismo sentido climático de Mompós, sino en otro muy diferente. Vamos a un lugar llamado la Playa de Belén, lugar donde hay unas formaciones muy curiosas llamadas estoraques, que dicen que es como la Capadocia colombiana. 270 kilómetros y 5 horas de viaje me separarían de mi destino a lo largo de una calurosísima jornada. A pesar de María Antonieta, mi estado de ánimo era alto, pues sentía que estaba recuperando el ritmo del viaje. 6 kilómetros solo de para allá. Bueno, Pero tú eres nativo de dónde? de España, del sur. ¿Y desde allá te viniste andando, no? No, porque hay un océano ahí en el medio. Empecé en Chile. Y una cosa, entonces no es mucha ruta de destapado, pero ¿y con el calor qué hacemos? No, necesito acá abrirse la chaqueta así. Y una cervecita, ¿no? Podía ir conduciendo y al mismo tiempo con un pitillo por aquí, ¿no? Así, yendo por Colombia, con una costeñita. Bueno, mi hermano, Madre mía, que le vaya muy bien. hasta luego, buen camello. Acho, qué calor tengo, tío, es que estoy todo sudado. Tenemos aquí overbooking. Está esto como muy congestionado, ¿no? Hostia, tío. Qué curiosa es esta región, tío. Hace calor aquí, ¿eh? Demasiado calor hace. ¡Hasta luego, primo! ¡De España! Tengo a María Antonieta contenta. Me va a dejar pasar por aquí. Por aquí, por allá, vamos pasando de un lado para otro sin pena ni gloria, sin rumbo cierto ni sendero definido. Vamos transitando por un mundo con más agua que tierra y concretamente allí con más calor que 1000 fraguas. Iba rodando. Un día más en Colombia, deshidratándome, con los huevos pegados. Se llaman este de acá, Mortadelo, y el otro Filemón. ¿Filimón? Filemón, porque son un cómic de España, yo soy de España. ¿Por qué a la gente le parece que le gusta mucho Colombia? Porque lo tenéis todo. Todo lo bueno y todo lo malo. Yo me centro en lo bueno. ¿Qué pasó? Mototribu, ¿no? Sí. Ah, qué gonorrea, pero... Me regaló una requisita, macho. ¿Una qué? Una requisita. ¿Qué es una requisa? Ah, un buscar. Bueno, tú mira lo que tengas que mirar. Aquellos jóvenes soldados rebuscaron en mi equipaje, pero lo único peligroso que encontraron fue un libro con el que corres el riesgo de cambiar tu forma de pensar sobre Latinoamérica para siempre. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Esto, si sois de aquí, lo tenéis que leer, ¿eh? Esto hay que leerlo. Un librazo. ¿Y qué tal por aquí ustedes? ¿Cómo van? ¿Hay mucho movimiento o no? Cantidad. Esto es el Catatumbo, ¿no? Sí, los No, lados. el Catatumbo ya es allá. Ajá. Esa zona es jodida, ¿no? Me han dicho. Una guerrillera.
Eso me han dicho. ¿Qué edad tienen ustedes? De 19, 20. 18 y 21. Ahora que le puedo molestar la vida, ahora que me pueden regalar una fotito. Por supuesto, cómo no. Pegaditos vosotros dos, pegaditos vosotros dos. Y vosotros dos me tenéis que dejar un hueco a mí en el medio y nos agachamos. Los del medio van agachados. Aunque los soldados del control me ofrecieron posar con un fusil, yo preferí empuñar mi mejor arma, el trípode de mi cámara. Son muchachos, tío. 18 años, no más. 18, 19. Pero la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy respetuoso, con mucha diligencia. Y bueno, creo que andan por la zona porque aquí a la izquierda es el Parque Nacional del Catatumbo. Es de lo más caliente que hay en Colombia en cuanto a movimientos militares se refiere. Es una de las realidades del país, ¿verdad? Es un gran estigma con el que cargan y aunque ya no es como era, pero sigue dando sus coletazos, pues el tiempo yo creo que todo lo cura y algún día rezo para que se terminen los conflictos, ¿verdad? Porque es la falta de entendimiento, es la falta de palabras y muchas otras cosas de por medio que ni siquiera yo puedo entender sin ser de aquí, que provocan situaciones que generan violencia, terror y muerte. Vengo pensando últimamente que creo que lo que hace que me guste tanto Colombia es que lo más negativo produce lo más positivo. Lo voy a explicar. Yo tengo la teoría de que las mejores cosas de Colombia es la gente, la hospitalidad, el cariño, el buen recibir. Creo que no existirían de la misma manera sin que hubiese toda la otra parte negativa. Están íntimamente relacionadas. Una polariza a la otra. No quiero decir que sin un conflicto de por medio la gente no sería chévere. No. Indudablemente todo lo que ha pasado aquí, con todos los factores y todos sus componentes, genera una consecuencia probablemente no buscada de que se potencien algunas de las partes más positivas del ser humano. Mi amigo Pablo me lo decía el otro día, cuando le compartí estos pensamientos me dijo: ya estás viendo el alma de Colombia. Es el territorio donde todo lo mejor y todo lo peor sucede. Donde te vas a encontrar con las partes más positivas y más negativas del ser humano, dependiendo de dónde estés y con quién estés. Vamos, que ni todo es blanco, ni todo es negro. Y que no nos olvidemos que quien está metido en un grupo armado o en X negocio ilegal o lo que sea, no dejan de ser seres humanos que están dentro de unas circunstancias que no son en las que a lo mejor tú y yo nos hemos criado, ¿vale? Es una de las cosas que más me ha ayudado a ver el viajar, que incluso lo que es verdad para mí, tal vez no sea verdad del todo, porque son distintas circunstancias, distintos momentos, distintos escenarios. ¿Cómo yo voy a poder juzgar por lo que pasa a Colombia, por lo que pasa a cualquier país, si no soy de ahí, si yo no me he criado en esas circunstancias? Si yo estoy muerto de hambre en una finca en no sé dónde, pues a lo mejor me meto a raspachín, o a lo mejor me meto a lo que sea. Es que hay que ver el cuadro completo. Os aconsejo que os veáis el vídeo en el que se abordó esta cuestión hace ya 2 años en las favelas de Salvador de Bahía. Joselito, el negro rastafari que allí me recibió, me lo explicó increíblemente bien. Es el único negocio al que ciertos sectores de la población pueden acceder, porque la sociedad les deniega el acceso a cualquier otro tipo de economía. Y que ojalá se solucionen y que ojalá pues dejen de suceder todas las consecuencias negativas que hay alrededor y todo lo que pasa. Y eso está, yo creo, que de la mano de todos, y como me han ido diciendo una y otra vez y he ido comprobando a lo largo del viaje, en la educación, en unas buenas estructuras de Estado, en una economía sana y sobre todo en una política justa que no deje a nadie al margen de las necesidades básicas. Bueno, dicho esto, me voy para la playa, pero no para cualquier playa, ya lo veréis. Y de esta manera me fui introduciendo en el Catatumbo, una zona de Colombia que, a juzgar por lo que muestran los noticieros, se debería evitar. Una zona de Colombia, como tantas otras, que aún hay que resignificar. Nos vamos aproximando a Ocaña. Y no lo he grabado, pero acabo de tener un susto con un camión, tío. Muy estrecha la carretera. Y cuando están torciendo, inevitablemente tienen que meterse en el 85% de tu carril. Y bueno, no te queda otra que echarte a un lado, ¿no?
peligrosísimas estas carreteras, macho. No puedo evitar pensar, con la cantidad de barranco que hay para allá, ¿cómo sería si aquí me cayera por un barranco? Yo creo que es consecuencia del susto que tuve en la Sierra Nevada. Solo que aquí no hay tanta vegetación, por eso lo pienso. ¿Y qué pasaría? Pues eso. Eso es lo que pasaría. Game over. Pero yo estoy en medio de la partida y quiero seguir jugando. Solo quien siente de verdad el viento, quien no olvida sonrisas que taladran y cuando llueve ve como los cielos ladran, puede afirmar haber vivido. Entonces lo que hay que hacer cuando entra un poquito la cojones, pues respirar hondo y tranquilo. No queda otra. Mira, este por ejemplo se ha comido todo el carril cuando ha torcido ahí. Tenemos unos amigos ahí. ¿Qué pasó? Pudimos pasar y nos devolvimos como unos locos. Ah, sí, os habéis devuelto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno conocerte. Oye, pues qué ilusión. Muchas gracias por pararme. Es peligroso. Diría yo, sobre todo por la falta de gasolina. ¿Y? No les gusta mucho los cejanes porque son rutas compañeras. Me tenía un susto con un camión que se come en el carril, ¿eh? Sí, con mucho cuidado acá. Ahora siempre en las curvas porque acá ellos se abren. Ahorita 3 motos tuvieron que irse a la Sí. zanja para esperar. Vale, entonces en algunas curvas hay que esperar y ver que no viene nadie. Yo creo que llego hoy a la playa de Belén. Sí. Pues uno siempre puede llegar, si se lo propone, hasta donde realmente quiera. ¿Habéis visto eso, no? Se ha tenido que esperar el de arriba y darle la preferencia al que va en mi carril, porque los dos es imposible. Los dos es imposible, es peligrosísima esta carretera, tío. Es muy chunga. Y aquí tengo que adelantar yo por cojones. Una vez más quiero recordar que aunque haya línea continua, en Colombia lo normal es esto. Qué paseíto. Desde Mompós hasta la playa de Belén. Yo y María Antonieta. Muchos podrían calificar como locura meterse en el Catatumbo en solitario siendo extranjero. Muchos también podrían tildar como locura dar la vuelta al mundo en moto. Sin embargo, la verdadera locura estaba a punto de comenzar. ¿Cómo va? ¿Qué pasa, Agustín? ¿Qué pasó, querido? ¿Todo bien o qué? Bien, ¿vos ¿Qué tal todo? Uy, yo te sigo desde hace mucho tiempo. Sí. Sí, qué chimba. Aquí andamos, llegando a Ocaña. ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Qué chimba. ¿Qué tal? Madre mía, yo no sabía que había tanta comunidad de Soy Tribu en Ocaña. ¿Qué pasa aquí? Exacto, qué chimba. Madre mía, de repente aquí 8 o 9 personas, ¿esto No qué me es? esperaba acá en Ocaña. Claro, si nos juntamos un poco más ya hacemos una fiesta, ¿eh? Iba subiendo yo cuando lo vi, pa' abajo otra vez. Muchas gracias. Que te tumbo. Muchas gracias. Venido Ocaña, amigo. Muchas gracias. Pruebe el bolegancho. ¿Qué es? Es un trago artesanal de acá de la... Ah, que es como el churro y el chirrinchi, ¿no? Exacto. Pero es que eso da mucho, eso me pone la cabeza como un bombo. Borracho de amores y libertades y también de vinos para olvidarte. Y verás sin duda el resurgir poderoso del guerrero sin miedo a leyes ni a nostalgias y lo verás caer una y mil veces y levantarse de nuevo con la pura bandera de su raza. Y si surgen saludos y palabras, tal vez notes la dureza de mi estilo, queriendo no herirte en nada y en mi soledad solo herirme yo mismo. Soledad de amores triste y pura, soledad de amores y locura. ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Estás hablando ahí por el interfono? Soy tribu. A ver, acércamelo. Somos tribu. Ahora somos tribu. ¿Dónde vas? ¿Todo bien? ¿Para Ocaña? Esto es Ocaña. Ah, esto es Ocaña. Entonces voy hacia los estoraques. Pero va hoy para la playa. Voy para allá, que nos están pitando. ¿Para la playita voy? Pero va derecho, va de una vez. Creo que sí. Hágale que firme. Muchas gracias, mi hermano. Con buena actitud siempre. Hasta luego. Hasta luego, dale. Con el megáfono, tío. ¡Vamos! Chacho, me dan ganas de quedarme en Ocaña una noche. Siempre la tribu ahí, siempre la tribu.
¡Arriba, arriba! Esto me está haciendo muy feliz, tío. Agradezco a cada una de las personas que me han parado en el camino para que conozca a este tipo. Vale, ahí adelante, nos damos una foto. Venga, dale, dale, venga, va. Esto es una puta locura de ciudad. Va adelante, va adelante. Bienvenidos a Ocaña. Se ha muerto mi abuelo, tomando trago, tomando trago. Mira, hermano, como me ha hecho mucha gracia, te voy a regalar una de las pocas que tengo en grande. Listo, listo. Para que la pongas ahí en el megáfono móvil. Ahí la tienes. Gracias. Oye, mi hermano. Lo sigo, hijo de puta. Y yo dije alguna vez encontrarme con usted por acá, iba, sin pensarlo. Pues hoy era el día, tío. Oye, hay mucha densidad de población aquí, ¿no? Sí, acá sí. Sí. Es que trabajo y todo, y la hora pico. Ah, es la hora pico, vale. Oye, ¿a cuánto estoy de los estoraques de la playa de Belén? Por ahí media hora. Ah, media hora, es que me marca esto 1h20. No, muy lejos, está más cerquita, está más cerca. ¿Lo llevo o qué? ¿Pero es aquí o no? Es ahí, sí, ahí. Si quieres vamos. ¿Me llevas tú o qué? Voy en la moto y abordamos el carro, me voy en la moto mía. Venga, dale, de una. Dale. ¿Me acompañas entonces? Me tocaría que me espere en la entrada acá. Si eres de la tribu no pasa nada, ¿eh? Que he llamado a la alcaldía y me han dicho que si somos tribu no pasa nada, podemos aparcar donde queramos. Nada, el del megáfono me ha caído tan bien para que podría llegar yo solo. Es que me parece curioso. Me tomo una cerveza con él allí en el pueblo de la playa, claro que sí. Es que tiene una cara de simpático, tío, con la furgoneta china. Pero es que la locura en el Catatumbo no había hecho más que empezar. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? ¡Ay! Oye, me ya tienes que venir a vivir a Ocaña, ¿eh? Que me han parado ya 40 personas y llevo 10 minutos. Hay que gozarla. Un abrazo, parceros. Cuídense. Estoy flipando, tío. Es que no puede ser esto, tío, que llevo 10 minutos aquí. O sea, ¡guau! ¿Qué pasa en Ocaña? ¿Por qué ha pegado tan fuerte aquí el proyecto? No lo entiendo. ¡Un regalo! ¿Pero cómo? Vamos a ver el regalo que me quieren dar. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Bien o qué? Para que el día sea más placentero. Pero esto no me ha molado tanto, tío, me ha dado droga. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Todo bien? Hasta luego. Sí, ¿ustedes también? Joder. ¡Qué locura! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Pero qué necesidad había de dar droga, cuando la mejor droga de todas es el calor humano de la gente de Colombia. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo está? ¿Todo bien o qué? ¿Qué tal todo? Muchas gracias. Llevo hace años. Coño, pues llevo 3 años, entonces desde el principio, casi. Casi desde el principio. ¿De La Guajira vienes? De La Guajira vengo, de Monpós. ¡Hasta luego! Estoy flipando, tío. Como me pare la policía, verás tú. Es tanta la sangre, terror, muerte y deforestación que deja la droga que cuando se toma verdadera conciencia de ello, no se puede sino condenarla y desear que ojalá no existiera. En un país como Colombia, la droga financia la guerra y destruye vidas, y en mi opinión consumirla es ayudar a que la oscuridad se perpetúe. Queridos parceros, mis drogas son la aventura, la naturaleza, el arte y el amor. Con eso, afortunadamente, estoy servido. ¿Qué pasa, parcero? ¿Cómo va? Muy bien, ¿para dónde vas? Aquí visitando tu ciudad. Muchas gracias, me siento más bienvenido que en ningún otro sitio. Estoy flipando. Esto es una chimba. Pero qué locura es esto, tío. ¿Será por aquello del comendador de Ocaña? Porque no lo entiendo, tío. ¿O será que la teoría de que allá donde se viven circunstancias más complejas se potencian las virtudes y bondades? En Ocaña pude revalidar mi hipótesis, pues fue allí donde recibí la mayor y mejor bienvenida, no solo de todo mi viaje, sino también de toda mi vida. Pues hay que dejarse llevar, tío. Hay que confiar en que todo va a salir bien, que la gente es más buena que mala y obviamente pues guiarse por la intuición. Y mi intuición me dice que sí. He ido recolectando gente por el camino. ¿Cómo te llamas? J. Mario. J. Mario. ¿Y a qué te dedicas? Soy técnico de red de internet y televisión. Me lo he imaginado, te viste con la fibra óptica. Ah, sí. Pues bueno, J. Mario, ahora mismo tu ruta es mi ruta. Aprendo
más aprendo que me queda todo por saber. Nos queda todo por saber y por entender, pero también a veces no hay que querer saberlo ni entenderlo todo. A veces simplemente hay que escuchar los instintos y dejarse llevar. Dejarse llevar, por ejemplo, de noche por un desconocido hacia el área natural única de los estoraques y confiar. Confiar viene del latín confidare, que quiere decir literalmente con total fe. Y es que este tipo de viajes en este tipo de lugares no pueden hacerse de otra forma, con total fe de que todo va a salir bien. ¿Qué pasa? Muchas gracias, hermano. Enhorabuena a ti también. Y si todo es nuevo, de todo se aprende. Si no doy por hecho, puede sorprenderme. Y si cierro el juicio y apago la mente, se me abre un río y sus afluentes traen agua fresca.